la hormona como tal de la insulina, pues también tiene repercusión en otras hormonas y en otras situaciones que de alguna manera disminuyen formación de hueso, disminuyen mineralización de hueso, disminuyen la regeneración de alguna manera del cartílago articular o el equilibrio entre formación y degeneración del cartílago, en fin, de que de cierta manera desde el punto de vista del sistema osteomido articular, pues afecta a casi todos los niveles, incluso desde el punto de vista muscular ya, porque como dice, pues a veces hace como que los pacientes sean más propensos a obesidad y al ser más propensos a obesidad, pues también hay una sobrecarga mecánica de las articulaciones de carga principalmente, pero ya hay incluso estudios que plantean de que la obesidad no solo es el factor mecánico y de sobrecarga mecánica, sino de que la obesidad genera una cascada de inflamación o una inflamación de bajo grado a diferentes niveles, de la cual las articulaciones y los huesos y los músculos no están exentos, ¿no? Y hasta cierto punto de generación grasa de diferentes grupos musculares que hasta cierto punto pierden pues su tono, su trofismo y con eso pues fortaleza, movilidad, estabilidad articular, en fin, de que entonces se va convirtiendo en un círculo vicioso en el que la diabetes puede estar relacionada con la obesidad puede estar relacionada con diabetes o con resistencia a la insulina o con síndrome metabólico y que todo eso de alguna manera, si se une o se mezcla, pues lleva al paciente a un nivel de inflamación que puede ser de bajo grado o no, que no es la inflamación a veces ni que duele, ni que avisa, ni que realmente a veces es inflamación o grasa visceral a diferentes niveles y que genera disfunción articular, alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas, que todas llevan al paciente a enfermedades a diferentes niveles y dentro de ellas no están exentas, por supuesto, las enfermedades articulares y osteomía articulares, ya de manera general. Ahora, ¿qué pasa en esto que me preguntas del dolor? Pues ahí hay que diferenciar entre tres tipos de dolores principales, como me estás diciendo. Primero estaría, por la parte mía, el dolor articular o el dolor muscular o el que se genera incluso por sobrecargas o entesitis o inflamación de las uniones entre el tendón y el hueso, como las insercionitis, que le llaman así entre, no sé, entre el tendón de Aquiles y el talón, en las mismas fascitis plantares, por pie planos adquiridos del adulto, por la misma obesidad y la misma cuestión. Y entonces cuando vienes a ver, pues hay que diferenciar ese dolor articular, muscular, tendinoso, osteotendinoso, del dolor neurológico o neurogénico por la misma neuropatía diabética que genera trastornos a nivel de los nervios periféricos, sobre todo los miembros inferiores, y hay que diferenciarlo de un tercer dolor que sería el dolor vascular, porque la misma diabetes produce vasculopatía diabética. Entonces, cuando vienes a ver, tienes tres componentes ahí que cada uno por sí solo es suficiente para generar dolor, limitación en la función, en la capacidad física de cada paciente, y donde si tengo ya un problema articular generado por la propia diabetes, si está asociado a síndrome metabólico o no, o a obesidad sí o no, ya es suficiente para darme dolor en las articulaciones, sobre todo de carga, tobillos, pies, articulaciones de las rodillas, de las caderas. Si a eso le asocio que ya tengo cierta neuropatía diabética y que esa polineuropatía diabética me va a dar dolor también, porque por el nervio recoge la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, y por la dolorosa ya me da dolor el nervio, pero por la táctil me puede empezar a dar algunas manifestaciones de hormigueo, de parestesia, de amortiguamiento, como decimos, o que me aprieta, o alguna sensación del tacto que no está sucediendo, pero yo lo estoy sensando mal porque mis nervios están mal por mi propia diabetes. Y por la parte térmica a veces me quema la planta de los pies o me hiela las piernas por la noche y no sé por qué. Entonces, realmente ya hay un cuadro neurológico ahí asociado a ese mismo dolor que también suma al dolor que puedas tener ya desde el punto de vista articular o no. Y si además de eso también hay una vasculopatía diabética y no está llegando bien la sangre a esos miembros inferiores como debe llegar,
y no está circulando correctamente y el retorno venoso no es el adecuado, pues entonces también a veces se genera dolor y hasta claudicación, en fin, de que entonces cada una de esas tres principales vertientes, articular, neurológico y vascular, pues puede aportar. Y cuando vienes a ver, pues el paciente está con un dolor brutal y un dolor bien incapacitante, bien molesto y hasta cierto punto bien difícil de tratar y bien resistente a tratamiento, porque entonces si no vemos cómo hablamos al paciente holísticamente o no tenemos un equipo multidisciplinario para tratar a ese paciente, pues entonces yo le pongo la parte mía de mi dolor, mis analgésicos, mis antiinflamatorios, mis medicamentos, mis alternativas de tratamiento terapéuticas conservadoras para la parte articular, pero si no trato la parte neurológica y no trato la parte vascular, el paciente, vamos a suponer que cada parte aporte un 33,5%, no sé, cada sea una tercera parte, y yo alivio nada más que el 30% mío articular, el otro 30% neurológico sigue dañándole, el otro 30% vascular y tiene un 60%, lo único que va a aliviar no va a llegar ni a la mitad de alivio del dolor solo con mi tratamiento. Entonces, el típico paciente que sí requiere de una mayor atención por la parte de nosotros, porque al final si seguimos en esa cuestión de disgregación de las especialidades y bueno, ahora vaya a saber con el vascular y ahora vaya con el angiólogo y ahora tiene que verse también con el neurólogo y ahora vaya a verse con su endocrinólogo, porque quizás a lo mejor todo esto empeora junto cuando te descompensas un poquito más de tu glucemia y tus niveles aumentan. Entonces, cuando vienes a ver es un paciente que tiene que verse con un endocrinólogo que le controle su enfermedad de base, que es la que quizás está generando todo esto y que es lo principal desde un inicio, porque es la causa fundamental de que todo lo demás son consecuencias realmente. Y cuando vienes a ver, ese lleva un factor rector y cantante prácticamente en toda esta cuestión, pero tiene que verse entonces con el traumatólogo por la parte articular o con el ortopédico, pero tiene que verse con el cirujano vascular o con el angiólogo por la parte vascular y por la parte neurológica con el neurólogo y además de eso, con el nutricionista para que le mande la dieta. Y además de eso, con el médico internista porque también tiene problemas a otros sistemas de órganos relacionados con la propia diabetes. Pero además de eso, con el oculista o con el oftalmólogo porque entonces tiene la retinopatía diabética y entonces ya no está, tiene la misma visión. Y además entonces, y cuando vienes a ver, dime en qué sistema de salud que quizás tú conozcas un paciente diabético puede tener acceso a todos esos especialistas en un solo lugar y que lo trabajen como un equipo multidisciplinario, donde el paciente se siente así como estamos sentados tú y yo ahora, y delante tenga todos esos especialistas, y no que los tenga todos, porque puede incluso que los tenga todos, pero que esos especialistas trabajen en equipos en aras de ese paciente y se pongan de acuerdo en que, no sé, el angiólogo diga, bueno, le tengo que poner tal medicación para mejorar la circulación y para mejorar esta cuestión, pero a esa hora diga, bueno, pero si le pones esa medicación, el endocrinólogo diga, tengo que entonces bajarle un poco a esta que yo también le pongo, porque si no, pues puede haber interacción medicamentosa. Y a esa hora dice, bueno, pero si logramos controlar los niveles, pues entonces yo quizás no tengo que poner tanto antiinflamatorio porque el dolor va a disminuir y el fisioterapeuta va a empezar a hacer un poquito más de ejercicio, pero si el fisioterapeuta va a hacer más ejercicio y baja el dolor y yo bajo los antiinflamatorios, pues quizás el paciente podamos darle un poquito más de calorías en la nutrición para que aumente un poquito la masa muscular porque necesita un poquito quizás más de nivel de proteínas y hasta el momento, en fin, de que todos entonces estén trabajando en base a eso y cuando en algún momento el paciente salga de ese lugar, salga con un tratamiento integral. Pues generalmente es muy difícil, realmente sería un sueño lograrlo incluso en nuestro centro, de que un paciente tenga un manejo de ese tipo, porque lamentablemente también en esta otra parte médica en la que estamos, pues muchas veces más que como equipo nos vemos como competencia y generalmente el paciente que está en el medio pues un día viene a verse conmigo, yo tengo mi criterio de su enfermedad y de vez en cuando veo algo que realmente quizás en el tratamiento de base de la diabetes misma pudiera modificarse, pero
si llamo al endocrinólogo, pues quizás a lo mejor no nos entendemos, o él dice, no, este es mi tratamiento y yo soy el endocrinólogo y ya, y yo lo voy a dejar así, y entonces ese paciente yo entiendo de que realmente tiene que sentirse bien mal, bien frustrado, bien a veces limitado, bien, no sé, agobiado en el mejor sentido de la palabra, sin querer tampoco pues, preocupar ni asustar a nadie, pero de que no ve quizás resultados porque a veces viene conmigo y yo trato solo mi parte, pero el resto se queda sin tratar. Y aunque uno lo quiera tratar o tenga el conocimiento para tratarlo, pues también los mismos sistemas de salud y hasta la parte médico-legal, de pronto hay una situación con alguna interacción o con algún efecto adverso al medicamento. ¿Y quién le mandó ese medicamento? No, el doctor Tejera, el traumatólogo. Pero si el doctor Tejera no es angiólogo, ¿no? ¿Cómo le va a mandar eso para eso? Y cuando vienes a ver, pues entonces hasta los mismos profesionales, teniendo el conocimiento y sabiendo de que aún haciendo lo correcto, pues puede haber un efecto adverso, puede haber una interacción, puede haber alguna complicación que siempre volviendo a ajustar y cambiando el tratamiento, pues todo se puede direccionar y mejorar de alguna manera, pues todo el mundo termina limitándose de tratar a ese paciente integralmente y terminamos dirigiendo al paciente para aquí, para allá, para acullá y tratándose con diferentes especialistas que ninguno se conoce, ninguno trabaja en equipo, todo el mundo pone su propio tratamiento, impone incluso a veces ese tratamiento, su propio criterio y realmente pues el paciente está en el medio de toda esa situación y todos jalando para nuestro lado, pues terminamos a veces generando más problemas que los que le queremos resolver, ¿no? Entonces la diabetes es una de los desafíos más grandes, creo yo, en ese sentido, porque como enfermedad sistémica, como enfermedad metabólica, con el impacto que tiene a casi todos los sistemas de órganos, se convierte en una enfermedad que tiene esta necesidad que uno llega a un momento en el que hasta se siente limitado desde el punto de vista profesional, aún como especialista, porque hay otras cuestiones que necesita ese paciente y que ya sea por esto que hemos acabado de conversar, a veces todo no se lo puede uno ofrecer. Aún así, intentamos todo momento de ir en contra del sistema, ir en contra de todo lo que tengamos que ir, porque el paciente en ese momento pueda al menos mejorar su condición, aunque después como especialista entendemos de que lo ideal es ponerlo también en unas manos especializadas, con experiencia, con expertise, con pericia en el tipo de tratamientos que necesita y que no tampoco es el objetivo acaparar ni nada de estas cuestiones, pero sí que por lo menos inicialmente se maneja el paciente como un todo, no solo aterrizado a eso y bueno, lamentablemente paciente diabético, obeso, con síndrome metabólico, con todo esto es bien complejo de tratar y más que con el mundo actual, generalmente ese paciente ya también es un paciente adulto mayor, ya también es un paciente con otras comorbilidades, con otras enfermedades, con otras medicaciones, ya te llega con una polifarmacia que cuando te llega a la consulta no es solo el paciente diabético con dolor en los tobillos y en el pie, es el paciente diabético con dolor en el tobillo y en el pie, que además de esto, como hablamos, está asociada a las neuropatías periféricas, que está asociada a las vasculopatías, pero ya es hipertenso, pero ya toma entonces tal medicación que en algún momento puede tener su repercusión en el riñón, pero además tiene colesterol alto y los triglicéridos altos y además eso ya tiene una cardiopatía. Entonces ya con lo que te llega a la consulta es una mezcla de tantas cosas donde el propio paciente, que es el que más sufre las consecuencias, lamentablemente, está ahí en el medio de ese huracán, en el medio, en el ojo de ese huracán, y cada vez que trata de salir por un lado, pues termina golpeado por el otro y realmente pues es penoso, ¿no? Es lamentable. Claro. Sí, por eso la importancia también de la prevención. Tratar de que la menor cantidad de pacientes lleguen a ese punto. Ahí la importancia de lo que habíamos hablado anteriormente, de la nutrición, el ejercicio físico, todo eso, para evitar lo más posible. Porque cada día aumentan más los casos de ese tipo de enfermedades. Entonces, Claro, es que la medicina a veces tampoco está direccionada a eso. A ver, y no la medicina, ¿no? No solo vamos a criticar la medicina, ni vamos a criticar los pacientes, ¿no? Yo creo que también es una cuestión de etapa, ¿no? De la vida, ¿no? Hasta cierto punto
eh, uno no le da importancia a veces a todas estas cuestiones hasta que no llega, ¿no?